Le agradezco esta mañana que estén en este estudio a Pamela San Martín, que fue en su momento consejera del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Pamela, por estar aquí. Bienvenida. Gusto estar contigo, Carmen, con Alfredo. Gracias, Alfredo Figueroa, que en su momento también fue consejero electoral del IFE y bueno, pues tiene una presencia permanente en este espacio, junto con otros colegas que son comentaristas de Aristegui Noticias. Alfredo, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Un gusto estar con Pamela y con Irene. Gracias a Irene Levy, a quien hemos convocado esta mañana como abogada, columnista de El Universal y presidenta de Observatel y experta en temas de telecomunicaciones y radiodifusión. Gracias, Irene, por estar aquí y sumarte a esta mesa, pues que que va a analizar y a discutir el alcance de esta serie de reportajes que estamos presentando, que nos ha permitido elaborar el acceso a estos 5 terabytes con todos estos datos, información, videos, instrucciones, todo lo que hemos aquí narrado ampliamente, que es el corazón de Televisa Leaks, y que nos lo entregó, la copia de estos 5 terabytes que nos entregó Germán Gómez García, este joven que, bueno, pues ha dado su testimonio directo de la forma en que tuvo este disco duro, en el cual, bueno, pues él trabajaba permanentemente o constantemente para la televisora. Él mismo nos ha dicho tiene un litigio laboral con Televisa. Televisa niega que haya sido su trabajador porque era un freelance. Eso ya lo dijo Tejado Donde, ya formalmente se escuchó en Radio Fórmula, que es en donde ha estado ampliamente Tejado Donde. Ahí dijo que era un freelance. Y ese es un dato muy relevante porque su litigio laboral pues está en curso. Más allá de en qué resulte el litigio laboral de Germán, el joven decidió dar la cara, decidió dar la identidad, lo que en un primer momento pues era una filtración de este universo de información. Sigue siéndolo, por supuesto. Lo que ahora tenemos es quién nos la dio, de qué manera lo obtuvimos y todo lo que aquí se ha presentado de manera muy transparente. Alfredo, Pamela, Irene, gracias a los tres de nuevo por estar en el programa. Iniciemos con Irene, si les parece. Muy bien. Irene Levy, eres experta en la materia de radiodifusión y de telecomunicaciones. ¿Qué te dice #TelevisaLeaks? Pues buenos días, querida Carmen. Saludo a Alfredo y a Pamela con mucho gusto, y al auditorio, desde luego. Primero, Carmen, felicitarte, de verdad, no solo por la valentía, sino también por este desglose de temas que entiendo que todavía hay mucho más y que estaremos conociendo conforme pase el tiempo. Y felicitar también a Germán por todo esto. Y segundo, te diría yo, mira, hay que hacer un alto, me parece que, y por eso doy la bienvenida a esta mesa, que me parece muy importante dar el contexto de toda esta cantidad de información y por qué es importante esto en la vida pública del país. Y me parece que lo que hemos conocido hasta ahora, y me da la impresión de que a nadie le sorprende, y lo han dicho tus radioescuchas o tus televidentes en los mensajes, a nadie nos sorprende que esto haga Televisa, porque ya lo sabíamos, sí, pero la diferencia es que ahora tenemos, gracias a tu programa y a Germán, tenemos 5 terabytes de información y de evidencias de que esto efectivamente se hacía. Y esto se hace y se hacía en 2 ámbitos, Carmen, en lo público y en lo privado. En ambas cosas igual de grave, pero las repercusiones de estas, pues claramente son diferentes. El común denominador de la parte privada y de la parte pública es uno, y es la empresa. Cómo beneficiar a la empresa o cómo evitar perjuicios a la empresa Televisa y a sus miembros ejecutivos y demás. Entonces, el común denominador es esto, y el modus operandi es lastimar, amedrentar, sembrar terror en el ámbito privado de algunos personajes clave que tienen que ver con la empresa, directo o indirectamente, como el caso del chico del West Hill, y en el ámbito público. Y me voy a detener en el ámbito público porque me parece que, no le quito importancia al privado, pero me parece que en el ámbito público tenemos que levantar la voz por diferentes razones. Dentro de las víctimas
de este señor Tejado, y que en el ámbito privado deberían, o a mí me encantaría que estuvieran pensando en cómo levantar denuncias y demás, tenemos una herida profunda en las instituciones mexicanas, en las que Televisa ha dejado una huella que no podemos olvidar o no podemos seguir de largo. Y estoy hablando de los espacios más altos, Carmen, a nivel del Poder Judicial, nada más y nada menos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor Arturo Saldívar. Estamos frente a un tema que, porque esto es importante, tenemos evidencia a partir de 2018 gracias a Germán. Eso no significa que el problema empezó en 2018. Esto significa que tenemos la evidencia de 2018, pero sabemos, sin temor a equivocarnos, que Televisa en esto lleva lustros, si no décadas, actuando de esta manera. Tenemos como ejemplo la ley Televisa, que fue aprobada en 7 minutos y que causó un daño profundo a las instituciones mexicanas. Tenemos últimamente, que data de 2017, la contrarreforma a los derechos de las audiencias, donde claramente hubo una operación avasalladora para eliminar los derechos de las audiencias de la nueva ley de 2014. Y en todo esto, Carmen, tenemos entonces un daño profundo a las instituciones. Ahora bien, ¿qué veo yo en todo esto? Veo, 1, ya lo sabíamos; 2, ahora tenemos la evidencia; y 3, que aquí me detengo. ¿Qué sigue, Carmen? ¿Qué sigue, auditorio, frente a esta claridad de cosas? Por el momento hay un pasmo, un silencio doloroso, diría yo, no solo por parte de los aludidos en la información que conocemos ahora, sino también por parte de 2 actores muy importantes. 1, el gobierno de México, que tendría que haber iniciado desde ya las auditorías y las investigaciones formales para ver, por ejemplo, quiénes son las 2 diputadas que, mientras cobraban y tenían el cargo de diputadas, que fueron electas por el pueblo de México, trabajaban en Televisa. El senador que se mencionó también y que trabajaba en Televisa, por decir los que se han mencionado ahora. Se tienen que abrir investigaciones también sobre el caso del financiamiento del documental o de la serie Caníbal en el Poder Judicial, donde hay información que tú has dado a conocer de que en este caso no tiene los derechos la Suprema Corte, no obstante haber pagado una cantidad importante de dinero. Pero también, y no nada más esto, se tiene que, desde el gobierno federal, se tiene que acusar recibo, Carmen. No se ha acusado recibo de lo que está sucediendo. Entiendo que quizás todos tengan una cola que les pisen, que hay un pasmo, que hay una buena relación de la presidenta con Televisa, pero como sociedad no podemos dejar pasar por alto esto. Y luego, bueno, esta es la parte de la presidencia y en general del gobierno, el poder legislativo y el poder judicial, que tendrían que estar actuando al respecto. Y diría yo, el siguiente paso, que es el otro actor cuyo silencio me duele, y me duele mucho, y se refiere a los medios de comunicación, porque más allá de Grupo Fórmula... Dame un segundo, Irene, perdón que te interrumpa. Irene, perdón que te interrumpa y damos paso al tema de los medios. Es que mencionaste una parte, pero también creo que, déjame sumar, hay también evidencias de 2 trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que colaboraron con Palomar. Se pudo mostrar con toda claridad, no solo por los 5 terabytes y lo que dijo Germán Gómez, sino nuestra propia investigación respecto a estas personas. Corroboramos que efectivamente eran funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eran dictaminadores de la Corte y estaban trabajando en Palomar. ¿Tiene algo que decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Punto. Vamos a lo que dices. Sí, claro, Carmen. Mariana Rafael, creo que era el nombre de una de ellas, que trabajaba... Mariana Franco. Una chica que trabajaba en
en la corte pero que rendía su tiempo en Televisa. No sabemos todavía si cobraba doble, que también habría que ver cómo está ese tema. Y repito, hay información que estos 5 terabytes tú no vas a tener necesariamente, pero hay que conseguirla y es del interés del Estado mexicano. Tomar cartas en el asunto y averiguar. Y te decía que el último actor que me parece doloroso, su silencio, son los medios de comunicación, decía yo, porque más allá de Grupo Fórmula, que tiene una relación cercana de familia con Televisa, que ha dado un espacio que no está mal, que dé el espacio a Javier Tejado, eso no me parece mal, me parece sorprendente. No me sorprende tanto, pero me parece muy fuerte las entrevistas a modo que le han hecho y la cantidad de preguntas sin preguntar que cualquier periodista con un poco de ética tendría que formular en una mesa en la que se pretende ser imparcial en una entrevista con un sujeto que está se está mostrando una cantidad de evidencia brutal en contra de él y en contra de sus actuaciones dentro de una gran empresa. Entonces yo aquí lo dejaría, querida Carmen. Repito, el silencio doloroso de los actores y el pasmo del gobierno, que tendría que estar desde ya iniciando auditorías desde los diferentes poderes de la Unión para ver qué es lo que está sucediendo y qué pasó en el ámbito de los Televisa Leaks, querida Carmen. Dejamos hasta aquí, Irene Levy, esta parte de la mesa y regresamos ahora mismo. Gracias, Irene Levy, has puesto los puntos sobre las IES muy claramente. Sobre Javier Tejado Donde y su amplísima presencia en Radio Fórmula, como yo he dicho aquí, en lo que a mí respecta, realmente me ha impresionado muchísimo la cantidad de mentiras que puede decir por minuto. Sin respirar, una tras otra, una metralleta de decir mentiras, Tejado Donde, en lo que a mí respecta. Por lo dicho en esos programas en donde ha estado en Radio Fórmula. Déjenme hacer una pausa, pero antes de eso, déjenme contarle qué ocurrió con nuestra invitación a Javier Tejado Donde, que por cierto aquí se presentó sin haber sido acordada la cita. De pronto apareció aquí alguien que no estaba programado en esta semana, algo muy raro, parte de un fenómeno bastante singular de comportamiento. Pero bueno, más allá de ese incidente que él narró a su manera, ese no es el tema en que nos queremos detener, porque es gastar tiempo en algo que era un montaje para gastar tiempo en eso. Pero lo que sí quiero decir es que quedó aquí abierta la invitación a Tejado Donde para que se pudiera tener un debate con Germán Gómez, quien lo propuso al aire. Germán Gómez dijo, me gustaría tenerlo enfrente, y yo dije, pues si tú estás de acuerdo, lo invitamos a que se haga un debate y se puede escuchar de forma directa lo que tiene que decir y afirmar, como lo ha hecho aquí Germán Gómez García, el ex trabajador de Televisa que nos dio los 5 terabytes, y lo que tenga que decir Javier Tejado Donde, entiendo que a título personal, porque no podemos dar por sentado que esa es la representación de Televisa, una empresa que cotiza en bolsa y que tiene una institucionalidad. No podemos dar por sentado que es la postura institucional de Televisa. No está dicho así. Él no se presenta así para decir lo que está diciendo. Así que estamos a la espera de Televisa. ¿Qué tiene que decir Televisa, la empresa pública en México, en Estados Unidos, quien ya controla también Univisión? Estamos a la espera de eso. Por lo pronto está en silencio Televisa. El que no está en silencio es Tejado Donde, y no está en silencio en Radio Fórmula ampliamente. Quedó abierta aquí la invitación para ese debate con Germán. Lo buscamos en su teléfono, estaba su buzón lleno, no recibe nuestro mensaje. Verificamos, por cierto, con alguien amigo de Radio Fórmula, el teléfono era el mismo que tienen ellos, al que tenemos nosotros y siempre hemos tenido de Tejado Donde. Así que el teléfono es el de él. Quiere decir que bloqueó el número de Porfirio Patiño, nuestro colega, que es quien tiene el contacto para las entrevistas, y pues no hubo manera de encontrarlo. Entonces, el siguiente paso fue llamar al conmutador de Televisa, Chapultepec, y luego llamamos a otro conmutador. Hicieron las llamadas, en el primer caso, Lidier Cuevas, nuestra productora, y en el otro caso, Porfirio Patiño.
es interesante lo que sucedió. Grabamos, desde luego, porque era evidente que queríamos saber qué pasaba con la solicitud de una invitación que se hizo para la semana pasada, para este debate con Germán García Gómez. Y pues me parece que por interés público hay que transmitir lo que nos dijeron, tanto Olivier como Porfirio, en estos dos conmutadores de la principal televisora de contenidos en Hispanoamérica, que es la empresa Televisa. Aquí lo dejamos correr y volvemos con ustedes. Televisa Univisión, buen día, tiene Rosa María. ¿Qué tal? Buenos días. Disculpe, ¿me podría comunicar a la oficina de don Javier Tejado? ¿Dónde? Ya no tenemos extensión para él, señorita. No me diga, ¿desde cuándo, oiga? Hoy tiene, no sé, unos 15 días aproximadamente. ¿Y alguien con quien pueda comunicarme que pudiera tener acceso a él? No tenemos ningún contacto. Bueno, le agradezco mucho. No, ¿de qué? Que tenga buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Televisa Univisión, ¿le tiene Rosy? Hola, ¿cómo está? Habla Porfirio Patiño. Por favor, a la oficina de don Javier Tejado, ¿dónde? Un momento, por favor. No, ya no laboro en la empresa, disculpe. No me diga, ¿a partir de cuándo? Tiene poco menos del mes. O sea, sería en este mes, ¿no? Ok. Gracias. Por nada. Regresamos en esta mesa de análisis esta mañana de viernes con Alfredo Figueroa, con Irene Levy y con Pamela San Martín. Pamela San Martín, gracias de nuevo por estar aquí. ¿Qué te dice toda esta investigación #TelevisaLeaks? ¿Qué implicaciones tiene o debería tener? A ver, yo voy a poder seguir un poco en la línea de Irene, porque creo que pone los puntos sobre las is. Esto no es nada nuevo ni nada sorprendente y sin embargo es terriblemente sorprendente. Es terriblemente sorprendente contar con la evidencia de lo que hemos visto. De lo que hemos visto a lo largo del tiempo, a las empresas televisivas de este país manteniendo un control absoluto sobre la narrativa, utilizando los medios públicos con los que cuentan, o sea, el espectro radioeléctrico precisamente para avanzar sus intereses, para atacar a sus contrincantes o a quienes se oponen a esos intereses, para ensalzar a quienes ellos quieren levantar dentro. Digamos, esto no es algo que haya empezado en 2018 cuando empezó Palomar. Digamos, esto es algo que tenemos registro. Cuando tenemos registro de los 5 terabytes que te entregaron. Pero lo que tenemos es, de pronto vale la pena echar un poco para atrás. E incluso si vamos un poquito para atrás en la historia. Porque cuando vemos las prácticas que han tenido las empresas televisivas en esta lógica, lo que vemos es que aquí lo que cambió fueron los medios. Fue la irrupción del Internet, entonces ya no tengo que usar necesariamente el espectro radioeléctrico, ya no tengo que usar solamente a mis columnas, a mis artículos de opinión, a mis compañeros, mis colegas, ya sea para hablar o para callar. Digamos, para ser nados sincronizados en los medios tradicionales de comunicación, ya tenemos otra vía por la que estas campañas de desinformación, de desacreditación pueden surgir. Misma que está impactada por estas campañas. Claramente. Y además es algo que no es, digamos, estos nuevos medios que se están empleando no es algo ni exclusivo de México ni novedoso a México.
digamos, pero sí nos cambió el medio. Bueno, lo que nos cambió es la práctica. Y cuando pensamos en la práctica, creo que Alfredo lo conoce, Irene lo conoce, en materia electoral, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión, hemos visto a todo lo que dan esas campañas, estas estrategias por otros medios. Pero ¿para lograr qué? Para lograr amedrentar autoridades, para lograr controlar al poder público y para lograr avanzar en sus intereses. Y digamos, solamente pequeñas muestras. Recordemos cuando se aprueba la reforma electoral, la reforma en materia de radio y televisión, el nuevo modelo de comunicación política 2007-2008. Una embestida bárbara. Ahí sí, claro, utilizando sus propias concesiones, pero en sus propias concesiones, aparte de esta forma muy particular que se tiene, no solamente discutamos en los noticieros, discutamos en los noticieros, pero también utilicemos los espacios de entretenimiento, de revista, para empezar a generar un ánimo contrario, más en un tema de sensaciones, de sentimientos, que en una discusión pública de cuáles son las virtudes al interés público o cuáles son las afectaciones a los derechos. Porque recuerda que cuando estábamos con el modelo de comunicación, toda la discusión es que lo que se quiere es afectar la libertad de expresión. ¿Libertad de expresión de qué? Es libertad de compra. Digamos, lo que se está afectando era un negocio y un control a partir de ese negocio. Pero se utilizaba esto, se utilizaba el nado sincronizado que se veía, etc. Y claro que cuando tú empiezas a ver el impacto que esto tenía en la vida pública, no era un impacto menor. Digamos, Televisa logró, y Televisa y Azteca, digamos, las televisoras, las grandes televisoras de este país lograron que el modelo de comunicación política tuviera serios, digamos, frenos a su aplicación, incluso al día de hoy. No se aplica como lo dice la Constitución. La Constitución dice, aquí hay una antena, se difunde la señal de esa antena. Allá hay otra antena, se difunde la señal de esa antena. Bueno, por años y felices días decían, no, es que nosotros tenemos una señal nacional. Y una señal nacional que no podemos diferenciar. Entonces, claro, tengo que ver al candidato del DF en Nayarit. Digamos, eso para materia político electoral no funciona muy bien. Claro, lo que sí puedo ver es a la empresita de Nayarit en Nayarit cuando lo comercializo. Resulta que son más difíciles pasar los tiempos del Estado cuando son materia electoral que cuando son comerciales, etc. Pero, digamos, no es nada más eso. Es cómo amedrentas a las propias autoridades para lograr mantener eso al día de hoy, para que al día de hoy no puedas implementarlo completamente, para que sigas teniendo un tortuguismo enorme en ese modelo. Y recordará Alfredo, a él les tocó estar en el IFE en ese momento, cuando se le ocurrió al IFE, por una mayoría, lograr cambiar el reglamento de radio y televisión, afectando los intereses de las televisoras. Bueno, el presidente del IFE de ese momento, Leonardo Valdés, estuvo todos los días en los medios de comunicación siendo atacado uno tras otro, por un mes. Digamos, a ver cuánto tiempo aguantas para ver cuánto tiempo te doblas. A lo que voy recordando esta historia es, aquí tenemos otras formas, otros medios, pero lo que tenemos es la misma conducta, y eso es lo que nos afecta. Porque claro, esta discusión que estamos teniendo de si maltrataban a Leonardo o no maltrataban a Leonardo, no era un problema nada más de una persona a la que le estás afectando en el espacio público. Es que estás tratando de controlar lo que una autoridad hace en defensa del interés público. Estás tratando de afectar lo que una autoridad hace para garantizarte una contienda más democrática, más equitativa, con derecho a la información. Digamos, eso es lo que está detrás con todas estas campañas. Y cuando de pronto lo que nos damos cuenta es pues no terminan. Lo único que se hacen es, digamos, replicarse a través de los distintos medios en los que además ya se pueden esconder, porque ya ni siquiera tienen que dar la cara de lo pongo en mi noticiero y hago un infomercial o hago un producto integrado en el que nadie se da cuenta, pero nos damos cuenta todos, digamos. O cuando tengo que hacer las cortinillas para quejarme amargamente de los spots del IFE o del INE en sus distintos momentos, para decir, es que la autoridad me está obligando, claro, para generar una animadversión contra la autoridad, contra la reforma, para avanzar en sus intereses políticos. Ya ni siquiera tienen que poner la cara de frente, porque ahora tienes medios en los que puedes, digamos, no figurar en esto. Y cuando tenemos silencios, tenemos ya una ausencia de un órgano regulador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, a pesar de todo el esfuerzo que se hizo en el 2013 para tener un órgano autónomo que lo regulara, que intentara poner límites a estos poderes tan fuertes que se tienen, pues hoy ya no tenemos al IFT, digamos. Y más allá de las fortalezas, las debilidades con las que hoy no tenemos una autoridad autónoma, y lo que tenemos es, vamos a tener a un ente de gobierno
regresamos a los entes de gobierno que te regulan estos temas de interés público, donde este es el nivel de presiones que recibes. Este es el nivel de ataques. Y veremos qué pasa con la nueva ley de radiodifusión y telecomunicaciones, efectivamente, porque, bueno, pues se echó para atrás un momento, se frenó lo que estaba en camino de un intento de aprobación fast track del nuevo marco legal en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Algo pasó ahí en la presidencia. Al final de cuentas, eso que generó una enorme cantidad de críticas y polémica, pues ahora está ahí a la espera de ver qué se le corrige. Alfredo Figueroa, ¿qué te dice #TelevisaLeaks? ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Mira, Carmen, yo creo que la primera cosa que es la gran cosa de TelevisaLeaks es que muestra una fábrica de temas asociados a distintos asuntos de interés del poder. Es decir, la virtud de presentar tantos reportajes, esta serie, es no se trata de una campaña específica en un momento específico. Se trata de un sistema que funciona a lo largo del tiempo y este es un engranaje digital de ese sistema a partir del cual tú puedes incidir en el interés público, en la agenda pública, en la destrucción de personas, de biografías, y está en el corazón de la empresa de comunicación más importante en América Latina. Está en el corazón de eso. Está en el centro de la vida política del país. Este mecanismo que es esta red de corrupción, de impunidad, de doblegar a otros, a servidores públicos, al interés público, a la competencia y aquellos y aquellas que se atrevan a ir en contra de los intereses de Televisa y de los intereses de los asociados de Televisa. Yo me hago una pregunta en principio, y coincidiendo con Irene y con Pamela, la pregunta es, ¿quién podría generar hoy en México? ¿Quién podría generar hoy en México este silencio sobre este tema? Estruendoso. Estruendoso silencio. Si la presidenta de México quisiera generar este silencio, ¿podría? ¿Podría la presidenta de la República hoy decir, de este tema no se va a hablar más, no se va a decir nada? Y entonces se quedan silenciados todos los medios de comunicación. Yo creo que no. Lo que nos muestra, algo que decíamos apenas hace unos días, esta red está viva, vivita y coleando. Y funciona para decir, pero funciona para no decir. Funciona para que desaparezca en el espacio público. La gran batalla hoy tiene que ver con siquiera dar a conocer lo que estas personas han venido haciendo, como ya bien ha dicho Irene y como bien ha dicho Pamela, no ahora, no desde 2018, 17, sino a lo largo de los años y del tiempo. Y habría que empezar, hoy que veía yo al señor Pablo Gómez en la mañanera, ¿no?, con los 7 minutos en los que en su momento ese coordinador parlamentario llevó a su grupo a que se votara la ley Televisa llena de prebendas y privilegios para ellos. Porque esta historia tiene muchos capítulos. Estas batallas, Carmen, tienen muchos capítulos en donde ha habido gente, organizaciones sociales que han dado batallas muy importantes. Pongo 2 o 3 hilos sobre la mesa. Uno, el momento en el que refería Pamela, o sea, después de aquello, después en 2007, cuando al IFE le dan la administración de los medios y la administración de los tiempos del Estado mexicano, viene un embate brutal contra quienes en ese momento empezamos a tener que cumplir una obligación constitucional. Y en algún momento iremos narrando lo que significó
a pasos, tú diste cuenta en su momento de aquello, pues las amenazas de Televisa a las consejeras y los consejeros, además con personas adentro del Consejo General, que actuaban como correas de transmisión de los intereses de esa empresa, ¿no? Es decir, de esto que tú das cuenta, quienes hemos tenido que regular a una empresa como Televisa, sabemos perfectamente de lo que estamos hablando cuando la primera noticia que tenemos, habíamos iniciado una investigación, por ejemplo, en el caso de que Televisa dejó de transmitir los tiempos de la radio y televisión en 2009, muy a principios, y alguien, déjame reservarme el nombre, dice en la mesa de consejeros, bueno, Televisa va a demandar penalmente a todos los que se atrevan a seguir y a continuar este asunto. Televisa va a demandar penalmente a todos los que atrevan a continuar este asunto. El principio de un conjunto de episodios de tensiones brutales para defender el interés público. Y de muchos de los procesos legislativos, Televisa se encargó de detener durante años la televisión digital terrestre. Ya podremos dar cuenta de ese asunto. Televisa se encargó durante años, bueno, Carmen, porque se nos olvida, pero tuvo una telebancada instalada en varios partidos políticos, pero centrada en el Partido Verde, que se encargaban de que no hubiese comisión en el Poder Legislativo, o sea, que no pudiera sesionar la comisión del Poder Legislativo en radio y televisión. Durante años no juntaba quórum, siquiera para discutir los asuntos asociados a eso. De ese tamaño, de ese volumen, se convirtió el poder de Televisa y de Azteca en el espacio público. Y lo que hoy vemos es que ese poder ha evolucionado porque tiene una red jurídica, tiene una red legislativa, tiene una red en el gobierno, tiene una red en el Poder Judicial, tiene una red de abogados y, claro, tiene una red digital. Y, claro, tiene una pantalla. Y, claro, tiene otra red de columnistas a su servicio. Es muy complejo. Yo cuando hablaba de los amos del clima, me refiero a que uno controla el clima cuando controla tantos mecanismos, a partir de los cuales tú puedes hacer hoy y escuchar hoy en México este estruendoso silencio. Estruendoso silencio. Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta mesa de análisis sobre #TelevisaLeaks. Volvemos. Estamos de regreso esta mañana en esta mesa de análisis sobre #TelevisaLeaks. Gracias de nuevo a Alfredo Figueroa, a Pamela San Martín y a Irene Levy, que están aquí pues analizando, Irene, todo este panorama. Han hecho ustedes reflexiones y puntualizaciones muy importantes. En este momento de la conversación, en la recta final de este programa esta mañana, Irene, ¿qué podríamos esperar frente a esta exposición pública de la dimensión que tenemos con TelevisaLeaks? Estamos hablando de un estruendoso silencio de la mayoría de los medios mexicanos. Hay algunos medios que han abordado el asunto con algunos columnistas, en algunos lugares se ha abordado, pero realmente sí, no es que sea un trabajo porque sea de nosotros, no se trata de eso. Se trata de la materia prima, se trata de las implicaciones que tiene la exhibición documentada gracias a los 5 terabytes. En el caso de Arturo Saldívar, a estas alturas del partido, puede que porque acaba de salir, la Suprema Corte de Justicia no puede reaccionar tan de inmediato al día siguiente, pero uno esperaría que hubiera algún tipo de respuesta por el tipo de situaciones y de elementos involucrados de las personas afectadas como personas, como empresas, pero sobre todo como instituciones. Irene, estamos hablando de que esta es la primera parte de la serie de #TelevisaLeaks. La semana que entra tendremos otros reportajes derivados del acceso a estos 5 terabytes y son muy importantes. Así que esta historia continuará y uno se pregunta si tendremos o no una reacción institucional de quienes están aquí involucrados con estas informaciones. Irene, ¿qué me dices para cerrar? Se apagó tu micrófono.
¿Podrías Perdón. activar? Sí, ya. Perdón, este efecto, este silencio del que he hablado yo, Alfredo, Pamela, y que en realidad este silencio tiene un efecto, querida Carmen. Es decir, el silencio no es, no debemos interpretarlo como un no me importa o como un no le doy importancia al tema, sino que tenemos que ver que la proporcionalidad de las pocas reacciones que han existido sobre esto versus el tamaño de cosas que has estado dando a conocer es ínfimo. Entonces, ¿qué pasa con el silencio? El silencio nos dice mucho, Carmen. Y el silencio lo que nos está diciendo es el tamaño de miedo y o de compromiso que hay de los diferentes actores con la empresa Televisa. No han ni siquiera algunos de ellos acusado recibo del tema. Como si esto no existiera, como si cerrando los ojos o poniéndonos las manos en la cara, esto fuera a pasar sin darnos cuenta, pero tenemos señales muy interesantes de que no parece que vaya a ser así. Y una de las señales que yo subrayo en este comentario, Carmen, es el hecho de que Televisa parece estar dejando solo al señor Tejado. En efecto, Televisa nunca se ha caracterizado por salir a hablar de los ataques contra ellos, pero no vemos al señor Tejado acompañado, arropado por la empresa Televisa como en otras ocasiones, y me refiero a espacios sobre el tema dentro de los noticieros. Hay un silencio total, y ahora lo que has dado a conocer, que dicen en el conmutador que el señor ya no trabaja ahí. No, claramente puede ser una fachada temporal para tratar de apaciguar las cosas, pero bueno, hay que verlo y hay que subrayarlo, hay que seguir viendo esto. Y quiero decir, Carmen, para concluir, que me parece muy importante, estamos en una coyuntura interesantísima en el país, en la que se está discutiendo una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. En una ley en la que se van a incluir derechos de las audiencias, en la que se van a incluir y se van a regular los intereses de las empresas de telecomunicaciones y de radio y de televisión. No hay mejor escenario para traer esto a la mesa, para que en el foro que se va a llevar a cabo del 8 al 22 de mayo en el Senado sobre estos temas, este asunto de Televisa Leaks se ponga sobre la mesa y se diga, no podemos omitir la existencia de esta evidencia y tenemos que abrir en un expediente desde el propio legislativo para ver cuáles fueron las relaciones, que todos sabemos que existen, pero encararlas de manera formal, las relaciones entre los legisladores y la empresa, desde el ámbito de la Suprema Corte de Justicia, antes de que se nos vaya Norma Piña. Ojalá ella acuse recibo y abra una investigación de qué sucedió entre la empresa Televisa y el señor Arturo Saldívar y estos dos funcionarios que aparentemente trabajaron ahí, y qué sucedió también en otras resoluciones judiciales donde aparentemente hubo o trató de haber influencia por parte de la televisora. Y desde luego, bueno, que el resto de los medios de comunicación y del Poder Ejecutivo, a partir de la Secretaría de Gobernación, a partir de los propios medios públicos, bueno, pues tengan que poner este tema sobre la mesa. Es la oportunidad. Yo veo Televisa Leaks, querida Carmen, como una gran oportunidad de encarar responsabilidades y de tratar de cortar estas enormes ataduras que han mantenido al poder público y a otros actores del poder económico, otras empresas como la de Carlos Slim, como la del señor Ricardo Salinas, los alemanes, en fin, todo esto que está dando a conocer. Es el momento de encarar. Si no es ahora, ¿cuándo? En efecto, va a salir mucha porquería de todo esto, pero es el momento de encararlo, querida Carmen, y el silencio de las autoridades y de otros medios de comunicación al nivel que se ha dado, para mí es totalmente inadmisible. Creo que transgrede las instituciones democráticas de nuestro país y tienen que salir a dar la cara lo más pronto posible, querida Carmen. Pamela San Martín, ¿qué nos dices en la recta final del programa?
Sin duda, Carmen, hay un silencio cómplice en todo esto, pero hay un silencio no nada más de los medios, no nada más del gobierno, hay un silencio institucional en general. Que de las cosas que has dado a conocer, ¿qué tendría que conocer alguna autoridad? ¿Qué de todo esto podría ser una conducta de falta administrativa? ¿Qué podría ser una conducta delictiva? ¿Qué están haciendo las instituciones? Decía bien Irene, la Corte va a abrir una investigación en torno a si hubo un uso adecuado de recursos o no, etcétera. Pues uno esperaría que sí, y me parece que lo que no podemos... Yo decía en mi intervención anterior, a ver, estamos en un momento donde perdimos a la autoridad autónoma que se tenía que hacer cargo de esto. Ok, la perdimos, ya, estamos donde estamos. ¿Qué tenemos que exigir a los que tenemos hoy? ¿Qué tenemos que exigirle a las instituciones que hoy tenemos? ¿Vamos a perder el andamiaje judicial, al Poder Judicial? ¿Lo vamos a perder en nada? Pero hoy todavía tenemos a ese Poder Judicial que algunos de nosotros pensamos que es el Poder Judicial que tendríamos que haber reformado, pero que tendríamos que haber mantenido. Ok, pues también denos pruebas de que hay algo que hacían distinto. Porque si no estamos haciendo algo distinto, si no le exigimos a las instituciones que hagan algo distinto, pues entonces lo que hacemos es, pues, ahora sí que lamernos nuestras heridas una vez y otra vez y otra vez, y otro que falló y otro que falló y otro que falló. Lo que tenemos que generar es un contexto de exigencia tanto para recibir respuestas de quienes tienen que haber respuestas, para que haya un costo político, social, público hacia los silencios tan ominosos que hay, a que alguien levante la voz y pregunte qué es lo que está pasando en los espacios de la mañana en los que se toca todo, pero resulta que esto no se toca. En los espacios de los noticieros que hablan, digamos, cuando quieren descabellar o descabezar a quien quieran descabezan, pero pues aquí resulta que todo es estamos todos muy contentos. Y las instituciones que pues están muy tristes de estarse deshaciendo, pero pues ¿qué es lo que están haciendo ahorita mientras siguen existiendo? Y creo que el ejemplo de la Corte es un ejemplo importante en el que yo sí esperaría de la Corte que al menos demuestre, pues es que esto es lo que estamos perdiendo. Porque vamos a ver si eso lo vamos a tener después, pero ahorita lo podría hacer. Bueno, hay varias materias para que la Corte se pronuncie. Yo me quedo con lo más obvio y evidente, que es que 2 de sus funcionarios, según todas las evidencias, trabajaban en el Palomar. O sea, solo con eso ya tendríamos bastante materia, más todo lo demás. Alfredo Figueroa, ¿con qué te despides? Y diputados. Y diputados. Y no será la primera vez. Y ha pasado a lo largo del tiempo. Eso. Tú tienes a veces representantes y ahora hay candidatos, en la mesa del Consejo General, representando un partido político que en realidad lo que vienen es a representar los intereses de una empresa. Y en esa lógica actúan. Señaladamente el Verde, pero también de otros partidos políticos, ahí implicados. De todos los partidos políticos. Y por eso también... ¿Tienen algo que decir los partidos políticos? Y por eso también habría que preguntarles a los señores de los partidos políticos, los del oficialismo y los de la oposición, si tienen algo que decir al respecto. O lo que va a ocurrir es que seguiremos temblando de miedo frente a, como bien decía Irene, me parece con una enorme puntualidad, frente al miedo o frente a la complicidad que se ha tenido a lo largo de los años respecto de conductas como esta. Creo que en el centro del asunto, Carmen, no solamente se advierte una indignidad y una podredumbre ética respecto de conductas como la que hemos visto, para situar otra vez al público, pudieron destrozar o destrozaron la vida de un menor, imputándole la violación de una persona. De ese tamaño es. Pero hay aquí, como ya advierten mis colegas, mis compañeras... Para afectar a su padre, el magistrado. Para afectar a su padre, el magistrado. Hay aquí también no solo un acto de esa naturaleza, de esa ilegitimidad, sino también hay actos ilegales. ¿Es posible que un concesionario de telecomunicaciones, una empresa que tiene negocios en bienes raíces, que construye, que tiene radiodifusión, pueda hacer uso de este tipo de prácticas para obtener ventajas en el espacio público sin consecuencias? Pues la gran pregunta de este país es la impunidad, porque, decía Pamela, es verdad, esto ocurre en muchos lugares del mundo, sí, pero en algunos otros se investiga. Sí, sí. ¿Habrá alguna autoridad en México, empezando por la presidenta de México,
dispuesta a decir siquiera iníciese una investigación a este respecto? ¿O el manto de impunidad y el acuerdo de impunidad por el que este grupo, esta red, ha permanecido, va a continuar a lo largo de los años? Para mí, ahí está el eje, el centro de la pregunta. ¿Las víctimas de esto van a hablar? Vamos a ver. ¿Van a decir algo? Este joven que presentó esta información ha pasado de ser un victimario a ser una víctima. Y hoy vemos el rostro del coordinador de esta red del Palomar, que es el señor Tejado Donde. Pero alrededor hay empleados que viven una condición grave, difícil, ¿no? Que son victimarios en una parte, pero también víctimas de prácticas como estas, y que tienen la oportunidad enorme hoy de abrir el espacio y liberarse de esta condición, aunque probablemente pasen a ser víctimas, Carmen. Creo que en México hoy... La invitación a este espacio está abierta. Si alguien que haya trabajado en Palomar o trabaje en Palomar quiere hablar, bienvenido es. Quiera contarlo, ¿no? Creo que eso y todo eso significa Televisa Leaks, y por eso hay una enorme contribución a la historia política de México, con estos 5 terabytes, pero también con el trabajo periodístico que ha significado para ustedes el análisis, el desarrollo, el estudio del contexto de cada uno de estos casos. Y esto que está significando para nosotros, intentar el estudio del contexto más amplio, histórico y presente de todos estos asuntos. Ojalá, como bien dijo Irene, se ponga en la mesa de la discusión cómo va a atajar la nueva reglamentación y ley en telecomunicaciones prácticas como estas y qué consecuencias van a tener para las personas que han actuado en esta dirección. Con esto nos vamos. A los 3, gracias. Pamela San Martín, buenos días. Irene Levy, muchísimas gracias. Seguiremos hablando, si me lo permites. Hasta la próxima. Gracias, querida Carmen. Adiós, Alfredo. Gracias, Pamela. Alfredo Figueroa, buenos días. Buenos días.